Joan Miró. Nacido en 1893 en Barcelona, España, Joan Miró pertenecía a una generación enfrentada a todos los ismos heredados del siglo XIX que habían liberado a la pintura de su trabajo de retratar modelos reconocibles. Sin embargo, cuando Miró ya estaba preparado para abrir las puertas del mundo del arte, el cubismo ya se había desmontado y había reconstruido el espacio del cuadro y sus modelos, y Dada acababa de dinamitar el significado del arte. Les Fauves habían dejado de usar la pintura para enseñar la naturaleza, y habían empezado a usar la naturaleza para enseñar la pintura. En pocas palabras, se había atacado al mundo del arte académico y ya se habían formado algunos campamentos enemigos. Los artistas jóvenes tenían que decidir a quién prestaban lealtad, y entonces tenían que encontrar su propia identidad artística. El padre de Joan Miró era un orfebre y relojero de Tarragona. El padre de Miró dejó su ciudad natal por Barcelona, donde empezó a trabajar con metales preciosos e inició un próspero negocio. Era la hija de un ebanista de Palma de Mallorca. Siendo un niño reservado y soñador, con una salud muy frágil, Miró fue un mal estudiante en la escuela. Empezó a asistir a clases de dibujo a los 7 años. Ese mismo año empezó la tradición del viaje anual a casa de sus abuelos, con lo que cambiaba la ciudad de Barcelona por un entorno más provincial y catalán. Los habitantes eran simples granjeros. Los numerosos cuadernos de esbozos que Miró guardó de su juventud muestran precisas aunque ordinarias observaciones de las calles del pueblo y de la arquitectura, como si intentara memorizar los sitios que veía. Más tarde, siendo un adulto, seguiría volviendo al campo de su niñez durante largos períodos, normalmente durante el verano y el otoño. En 1907, cuando Miró tenía solo 14 años, el asunto de su futura carrera apareció en el horizonte, cuando finalizó con poco éxito sus estudios secundarios. Su padre recomendaba insistentemente clases de economía. Asistió a ellas, pero también asistió simultáneamente a la famosa Academia de Arte, donde el padre de Picasso había dado clase, y en la que el mismo Picasso había estudiado brevemente 9 años antes. Después de que el joven Miró, de 17 años, hubiera completado su educación económica, empezó a trabajar como contable. Miró escribiría más tarde sobre esta época de su vida: peleas con la familia, he dejado la pintura para trabajar en una oficina, catástrofe, dibujo en los libros de cuentas y naturalmente me echan. A los 19 años entro a la Academia Galf en Barcelona para dedicarme totalmente a la pintura. Aunque la familia de Miró estaba en una buena posición económica, no querían mantener a Miró demasiado generosamente para que se convirtiera en artista. En 1915 Miró entró en los militares en Barcelona durante un corto período y completó el servicio obligatorio durante 3 meses cada año hasta 1917. Vista de Mont-Roig, 1917. Pasaba el resto del año trabajando en un estudio en Barcelona que compartía con un amigo, y en Mont-Roig, un pueblo de la provincia de Tarragona, donde su familia había comprado una masía en 1911. Mont-Roig se convirtió en un centro de autenticidad contra el que Miró medía el poder de su arte. Las primeras obras de Miró están limitadas por sus conocimientos del arte contemporáneo. Les Fauves fueron su principal influencia, ese grupo de coloristas expresivos que iban más allá de la visión de Van Gogh y cuyo miembro más famoso fue Henri Matisse. Miró usó los géneros aceptados del bodegón, los retratos y los paisajes para ejercitar su estilo de novato. A veces, como en el que es probablemente el primer cuadro que se conserva de Miró, El granjero, de 1914, las fuertes pinceladas que se molestan entre ellas tienden a oscurecer el tema sin tener ninguna gracia propia. El espectador casi puede sentir la lucha de Miró por coordinar la pintura, la mano y el ojo. Su primera exposición individual en la Galería Dalmau duró 3 semanas, entre enero y febrero de 1918,
y contenía 64 lienzos y varios dibujos de entre 1914 y 1917. Se dañaron algunas de las obras por la violenta reacción a las imágenes. Quizás Retrato de E.C. Ricard, de 1917, estuviera entre los cuadros expuestos. Mostraba un grabado japonés en el fondo con los brillantes colores del efod. El audaz diseño abstracto de la ropa de Ricard casi aplasta las delicadas y fluidas líneas de la imagen que tiene detrás. La cara parece de dibujos animados, pero también recuerda a los retratos románicos en la estilización de las líneas y su representación frontal. En Siurana, de 1917, pintado en un paisaje montañoso cerca de Montrouge, Miró ha dejado a un lado la paleta de la naturaleza. Las pinceladas individuales se han integrado en un ritmo de colores brillantes y rotos que se hunden y se elevan en grupos de modelos planos y con rayas. Miró casi ha conseguido un espacio ilusorio. Parece estar probando diferentes teorías del color en su contraste abstracto de amarillos, verdes, azules y violetas. Otra obra de 1917, Norte-Sur, un bodegón, revela algo del pasado cultural e inspirador de Miró. Dispuesto en un centrifugado de color, un mantel. Hay rastros de arte folk, de canciones, crecimiento, collage y literatura. Desnudo de frente. Más tarde, en 1918, Miró y algunos de sus amigos acabaron por formar su propio grupo dentro del Grupo de Saint-Luc, grupo que bautizaron con el nombre de Gustave Courbet, al que admiraban por su radicalidad. La Masia, 1918. Desde julio hasta principios de diciembre de 1918, Miró continuó en Montrouge. Pintó 4 paisajes de los alrededores de la granja, el jardín vegetal con burro, la fábrica de ladrillos, la casa de la palmera y las huellas del carro. El jardín vegetal con burro es rico en detalles, reflejando el interés de Miró por las cosas pequeñas. Las huellas del carro. Joan Miró dijo de este cuadro: es una lenta apreciación de múltiples matices, se concentra en la gloria del sol. Es un placer esperar el entendimiento de una brizna de césped en el campo. Esa brizna de hierba es tan hermosa como un árbol o una montaña. Los paisajes comparten un tratamiento inocente de los detalles, combinando la manera de representar las cosas en los retablos góticos con delicados dibujos decorativos. Los colores han cambiado, se han vuelto más naturales y terrenales. Desnudo sentado, 1919. La deuda del cuadro con el cubismo se hace evidente en el aspecto de los brazos y la parte superior del torso. Pero por muy profunda que fuera su admiración por los cubistas, en sus propias palabras, no se sentía dirigido por ellos. En 1919, Miró pintó una imagen curiosa, un autorretrato, en el que lleva la misma camisa sin cuello que Vicente Nubiola tiene en el retrato que le hizo Miró. En el autorretrato parece un pijama de seda. Se abre en la garganta enseñando una sensual parte del cuello y una pequeña pero vital visión de los pelos del pecho. De algún modo parece casi desnudo. En comparación con el retrato de E.C. Ricard, pintado 2 años atrás, Miró ha capturado un ambiente suave y silencioso. Los hoyuelos, pliegues y bultos de su joven cara parecen cincelados, su pelo impecablemente cortado y con un peinado engominado. Miró no hizo muchos retratos, y este, además de otro autorretrato de 1917, es el único cuadro de él en su juventud. Muestra el Miró que llegó a París en 1920, a los 27 años, dispuesto a hacerse más grande que las escuelas de pintura parisinas. Quizás eso fue también lo que pensó Picasso cuando compró el cuadro ese mismo año después de conocerse. Un gran contraste entre la base del cuadro y las cosas que se representan se ve en La mesa o Naturaleza muerta con conejo, de 1920. Mientras la mesa y el espacio a su alrededor se han roto en formas angulosas y estilizadas,
El conejo, el pescado, las verduras, las hojas de parra y el pollo están representados de forma bastante realista. De los objetos de la mesa, solo la jarra de vino, inanimada, ha sido conquistada por este estilo. Curiosamente, los animales parecen todavía vivos, aunque probablemente vayan a ser comida. Miró llegó a París tras una preparación considerable y un cuidadoso estudio de cómo financiar su estancia. Vivía en un hotel regentado por catalanes donde residían muchos intelectuales catalanes. Miró no tenía un estudio, lo que no importaba, ya que no podía pintar. La ciudad lo había superado. En julio de 1920 había vuelto a la Masía de Montrouge y había empezado a trabajar inspirado por los impactos que había recibido en París. Aún así, fue el segundo viaje a París el que forzaría un cambio en su trabajo. En 1921 consiguió hacerse con un estudio en París del escultor español Pablo Gargallo. En abril, Miró hizo su primera exposición en París. Fue en la galería Licorne, conocida por sus exposiciones vanguardistas. No vendió ni un solo cuadro. En un cuadro como Desnudo de pie, de 1921, Miró ha situado la figura femenina sobre una construcción de paralelogramos y rombos, con el pie izquierdo descansando sobre un rectángulo negro. Tras ella hay un campo azul dividido en cuadrados mediante barras negras, una de ellas interrumpida por una línea blanca que repasa su forma angular. Los pechos aparecen cortantes y duros, como balas. Al mismo tiempo, su gesto congelado y el delineado de su anatomía tiene una cualidad románica, como la rodilla circular y la división de su cuerpo. La famosa obra de Miró, la llave para acceder a su obra, La Masía, también la empezó en 1921. Contiene numerosos elementos abstractos y correspondencias que serían difíciles de explicar si no fuera por la nueva influencia. Por ejemplo, el círculo negro y la base blanca del eucalipto en medio del cuadro. El cuadrado rojo a la derecha que desafía la profundidad del gallinero que describe. Las baldosas rojas y la sección romboide negra abajo a la izquierda. La luna redonda. ¿Podría el sol ser tan pálido? La rueda de carro roja y la percha del gallo. Al fondo, Miró ha situado una jarra de agua de pico rojo al que se le ha puesto un cubo delante. Detrás de ello hay un periódico francés cuyo nombre, El Intransigente, se trunca en un doblez y solo queda la parte que significa dentro de. Refiriéndose, como es el caso, a la jarra de agua bajo la que está situado, parece una instrucción escrita para el humectante masculino. Si seguimos las baldosas y el camino hacia la parte de atrás, vemos varias huellas de pies desnudos que se detienen de repente, sin ir más lejos. El camino, sin embargo, continúa hasta un pozo o aljibe cuadrado. Una mujer se inclina sobre él y hay algunas ollas, un cubo y una botella junto a ella. Detrás de ella, prácticamente en el medio del cuadro, como si fuese en perspectiva, hay una figura arrodillada similar a un ídolo, desnuda y sin pelo, fetal y parecida a una rana, con una sombra extrema sobre la mitad de su cuerpo. Detrás del pozo hay una bomba o un molino que hace funcionar una mula atada a un circuito circular, dando vueltas y más vueltas sin llegar a ningún sitio, pero aún así consiguiendo algo. El gallo, los conejos y la cabra añaden aspectos sexuales, pero también son detalles de la vida de la Masía de Montrouge. La vegetación es pobre, o bien la cosecha está en otra parte de la masía, tan descuidada como parece, o ya no funciona bien. Abajo a la izquierda, una planta salvaje florece como una erupción volcánica. Podría muy bien ser la clase de cactus que solo florece una vez cada 7 años, en un ciclo fértil, lento, pero dramático. La masía está dominada por la luz, que encuadra el gallinero, el establo y el eucalipto que hay en el centro. Por una parte es un cuadro muy arquitectónico, porque está construido con mucho cuidado. Miró volvió a trabajar sobre este cuadro muchas veces, llevándoselo consigo a Barcelona y a París. Después de ser rechazado por muchas galerías, Ernest Hemingway compró el cuadro.
La lámpara de aceite, 1922. En este cuadro, Miró reduce drásticamente los objetos a formas claramente delineadas y compuestas sobre un fondo liso. Mientras la lámpara tiene una ligera sombra, la fruta y la rejilla son solo líneas compuestas. La espiga de trigo, de 1922, es un cuadro muy reducido. Refleja el interés formal de Miró en las formas lineales, como se demuestra en los granos. La mujer del granjero, 1922. Miró explica que el círculo que hay cerca del gato es una cosa que se le ocurrió después. Me pareció que en las últimas fases del cuadro de la mujer del granjero había hecho al gato demasiado grande y esto afectaba al equilibrio del cuadro. Por esa razón tracé los círculos dobles y las dos líneas angulosas en el fondo. Son simbólicos, esotéricos, pero no tienen un carácter fantástico. Se había ido produciendo un cambio en la obra de Miró. Desde 1923 empezó a inventarse un nuevo cosmos de seres y símbolos. En el campo labrado, aún se puede identificar las masías de Montrouge. Pero los animales, la casa, los campos y las plantas se han vuelto presencias inquietantes, estiradas, hinchadas y espinosas, a veces incluso rayando la fealdad. Un gran lagarto con un sombrero de burro se convierte en el payaso que sale de una tubería en un saludo sorprendente. El pez cabeza ha perdido el cuerpo y sugiere un olor desagradable y la proximidad del mar. La oreja es un oyente gigante. El ojo en la copa del árbol lo ve todo. Las espinas invitan a no tocar. Miró muestra lo mucho que ama su patria catalana con su cuerpo y sus sentidos, pero el paisaje parece resistírsele. Merece su reverencia, pero no es el paraíso. Las banderas que ondean en el árbol nudoso, la catalana, la española y la francesa, se alzan en medialunas optimistas. Los pájaros planean en el cielo cerca de la corona triangular de un árbol cactus. ¿Libertad? El periódico doblado en el fondo dice día en francés, pero la noche cae diagonalmente sobre la parte superior derecha del cuadro, de donde cuelga algo, una gran araña o quizás solo una hoja. El cazador, de 1923, es casi del mismo tamaño que la tierra labrada y tiene algunas otras similitudes en la colocación de las formas. En cambio, el tema al que hacen referencia esas formas ha cambiado un poco. Evidentemente se ha dejado aún más atrás la realidad reconocible. Las bases circulares abstractas del árbol en la masía ha ido evolucionando hasta convertirse en el símbolo de un árbol. Aquí hay un círculo igual de grande, claro y ligeramente irregular, marcado con un punto negro, una línea diagonal y una sola hoja. Corresponde al algarrobo de El campo labrado de la parte derecha del cuadro y también tiene un ojo. A la izquierda, una figura esquemática que se parece al árbol cactus de El campo labrado indica una figura humana, el cazador. Lleva el gorro tradicional catalán en la cabeza y fuma en pipa. Varias pequeñas lenguas de fuego que salen de su pipa y su rifle y la llama cerca de su corazón ansioso le confieren un aura apasionada. El rifle cónico que el cazador tiene en medio del cuadro corresponde a la chimenea de la casa de El campo labrado. La araña hoja parece reaparecer como un sol huevo en el cazador. El pez es más grande, pero le sigue faltando la carne del cuerpo. Se compone de una cabeza con lengua, bigotes, una oreja y un ojo, un intestino, un genital y una cola. Estas partes de su anatomía se conectan mediante una línea recta, como el resto de los conos, triángulos y círculos de la composición. Maternidad, 1924. Cabeza de campesino catalán, 1924-1925. En 1924, el año en el que André Breton publicó el primer manifiesto surrealista, Miró pintó varios cuadros más de este estilo.
Un lienzo relativamente pequeño, Carnaval de Arlequín, que el propio Miró ilustró con un texto poético publicado en 1939 en la revista Verve, llevó este estilo a su punto álgido. Continúa con la distribución de peso y contrapeso en forma de divertidas criaturas inventadas que celebran un carnaval casero. Un guitarrista mecánico pone la música, mientras los otros juegan. Los personajes empiezan a parecernos familiares. Un insecto que sale como un payaso de un dado. Un pez tumbado en la mesa. Una escalera, llamas, estrellas, hojas, conos, círculos, esferas y líneas. Siesta, 1925. Aquí la representación del mundo ha perdido importancia. La estructura de las cosas, la forma, el color y las líneas tienen una importancia suprema. Mujer bañándose, 1925. En este cuadro, cuyo fondo azul recuerda paisajes marítimos, la línea tiene una importancia funcional. Ya no delinea, rodeando formas congeladas, sino que se ha convertido en movimiento, guiando el ojo del observador a través del cuadro. Este es el color de mis sueños, 1925. Su enfrentamiento con los poetas surrealistas después de 1924 jugó un papel importante en la vida creativa de Miró. Las palabras y las frases empezaron a poblar sus lienzos en un intento de trascender la pintura y al mismo tiempo relacionarse con la poesía. Cuadro, 1925. Personaje lanzando una piedra a un pájaro, 1926. Las líneas continúan llevando el peso de la narrativa. Una figura fantástica lanza una piedra a un gallo. Las líneas sugieren el movimiento del brazo, el camino de la piedra y el vuelo del gallo. Dirigen la inteligibilidad del cuadro. Perro ladrando a la luna, 1926. Los paisajes pintados en 1926 muestran a Miró como un colorista. Los dos colores del fondo son profundos y forman un contraste efectivo para los colores primarios, el rojo, el amarillo y el azul. Paisaje, la liebre, 1927. En 1927 Miró se mudó a un estudio cerca de Jean Arp, Max Ernst, Paul Éluard y René Magritte. Arp especialmente influiría a Miró con sus siluetas ondulantes y las formas orgánicas de sus figuras. La liebre de este cuadro es un ejemplo de esa influencia. Durante un viaje a Holanda, Miró visitó los museos de Ámsterdam, donde pudo admirar a los viejos maestros del siglo XVII. Compró una serie de postales de esos cuadros que se llevó consigo a París para usarlas como punto de partida para la serie Interiores holandeses de 1928. En los cuadros Interior 1 e Interior 2, que mostramos aquí, Miró usó el tocador de laúd de Hendrik Marten Schorch y la lección de baile del gato de Jan Steen. A primera vista estos cuadros tienen muy poco en común con los cuadros del siglo XVII, pero si miramos con más atención, cada forma de los interiores holandeses se basa en una parte de la pintura original. Miró intentó una transformación exacta de todos los detalles en el reino de la fantasía. En Interior holandés 2, las ventanas y las sillas están reducidas, mientras la cabeza de la figura de la izquierda es 5 veces más grande que su cuerpo. El color también se impone al original. Los interiores holandeses 1 y 2 presentan una recreación de los viejos maestros en un lenguaje moderno de color y forma. De esta manera, Miró ilustra claramente lo que se puede hacer en la pintura en el presente y también lo que ya no se puede hacer. La patata, 1928. En 1928 y 1929, Miró pintó varias metamorfosis de retratos femeninos existentes, usando fuentes de inspiración bidimensionales. Quizás porque en la vida real solo tenía ojos para una mujer. En octubre de 1929, Joan Miró se casó con Pilar Juncosa en Palma de Mallorca. 9 meses más tarde, en julio de 1930, nacía su primera y única hija en Barcelona,
una hija a quien le dio el nombre de su hermana y su madre, Dolores. Retrato de la señora Mills en 1750-1929. Este retrato es parte de una serie de retratos imaginarios realizados en base a retratos históricos. Como en los interiores holandeses, Miró los transformó con su lenguaje fantástico de formas. En un cuadro de 1929, escogió un anuncio español de un motor diésel alemán para crear a la reina Luisa de Prusia. La forma general del motor parecía una figura femenina de pie, de pechos protuberantes, falda larga y cabeza muy pequeña. La situó sobre un lienzo vibrante de colores en contraste en una situación extraordinariamente espaciosa y parca. Con una mujer y una hija, la vida parisina se había vuelto más difícil y más cara. En Barcelona, Miró y su familia vivieron en la casa de su infancia, con viajes a Montrouge y ocasionalmente a París. El mercado del arte sufría mucho por la crisis económica mundial, y en 1932 el galerista parisino de Miró, Pierre Loeb, ya no podía comprar ni vender sus cuadros. Volviendo a la casa materna de Barcelona y con la muerte de su padre en 1926, podía mejorar un poco su situación económica. Aunque su trabajo de los años 30 fue más anecdótico, con un vocabulario de signos más amplio y simple, Miró continuó siendo leído atentamente. Por ejemplo, este cuadro de 1933, hecho con un collage de objetos para formar pequeñas criaturas, que corresponden a grandes rasgos a las ilustraciones originales de herramientas, por la forma, pero no por el significado. Cuadro 13 de junio, 1933. Este cuadro, composición de 1933, pertenece a una serie de cuadros de gran formato hechas a partir de collage de papel. Miró transformó las partes cortadas del collage en brillantes colores. Esta serie de cuadros representan algunas de sus obras más abstractas. Miró, que llevaba una vida pacífica y privilegiada en el seno de su familia, podía aún así pintar una imagen como la enorme y brillante Hirondelle Amour, en el invierno de 1933 y 1934, que era el diseño para un tapiz mural. En los años 20, Miró había empezado a experimentar con poemas visuales. Aquí, las figuras y las palabras están unidas por líneas curvas. La palabra hirondelle, golondrina, y amour, amor, están ante un fondo azul como si las hubiera escrito en el cielo un avión o el vuelo de una golondrina. La distribución libre de las partes del cuerpo y las formas crea un efecto de liberación y apertura, el vuelo de los pájaros y la caída libre de una o dos personas. Figura, octubre de 1934. En 1934 Miró empezó una serie de pasteles, algunos de los cuales, todo hay que decirlo, son bastante escatológicos. Usó con frecuencia los genitales como símbolos de su arte. Aún así, su actitud hacia el sexo es fundamentalmente inocente y nada agresiva. Cabeza de hombre, 1935. El humor de Miró se vuelve bastante maligno en este cuadro, una de las obras más salvajes de la carrera de Miró, modelado con firmeza y habilidad asombrosas para que el efecto sea escultórico. Cuerda y personas 1, de 1935, es un collage que sigue la serie de obras salvajes. 4 figuras verticales llenan la imagen vertical. Un hombre mordiendo su propia mano. Una cuerda acercándose a su cuello y 2 mujeres de pechos descubiertos. Miró, que veía que la cuerda constreñía y hería a las figuras, la usó como un símbolo de violencia. Cuadro 1950. Aquí los trozos de cuerda se han atado en grandes nudos. Dan forma a un relieve tridimensional que sale del cuadro y lo hace parecer un precursor de los cuadros combinados de Robert Rauschenberg.
Hombre y mujer ante un montón de excrementos de 1936 muestra más personajes relacionados entre ellos en un paisaje de ciencia ficción o un espacio interior sin ventanas. Sus formas inventadas, aumentadas por los contrastes extremos de color, expresan deseos y reacciones histéricos. Tras el comienzo de la Guerra Civil Española, en julio de 1936, Miró volvió a París y su familia se le unió al cabo de un mes. Se quedaría exiliado en Francia hasta 1940. Al principio, sin estudio ni lugar donde vivir, Miró se vio obligado a vivir en un hotel. Como no podía pintar, empezó un diario en el que escribía poesía y prosa. Naturaleza muerta con zapato viejo, 1937. Miró comenzó a trabajar sobre una naturaleza muerta que pudiera considerar como uno de sus cuadros más importantes. Puso una botella de ginebra vacía envuelta en papel y rodeada con una cuerda, una manzana grande con un tenedor clavado, un cuscurro de pan negro y un viejo zapato encima de la mesa, y pasó 5 meses pintando el conjunto. Como no tenía estudio, trabajaba en el entresuelo de la galería de Pierre Loeb. También pasó algún tiempo dibujando modelos desnudas. Ayuden a España, 1937. Miró diseñó este cartel para apoyar la lucha por la libertad. La figura cierra su mano para formar un gran puño, fuerza bruta contra los enemigos de la libertad. El autorretrato de 1937 demuestra que Miró veía estrellas y que pronto empezaría una serie de cuadros que más tarde se conocerían como las constelaciones. En Varangueville-sur-Mer, en la Bretaña, una especie de colonia artística donde uno de los benefactores de Miró, el arquitecto estadounidense Paul Nelson, tenía una casa, Miró empezó una nueva fase en su trabajo, que nacía de la música y la naturaleza. La mejor obra de la serie de retratos es el Retrato 1, de 1938, con boca de mariposa y estrella. Tras la disciplina lineal del autorretrato, el pintor volvía con esta obra a los colores poderosos que había utilizado con confianza durante muchos años. Decoración infantil, de 1938, que Miró pintó para los 3 hijos de Pierre Matisse. A primera vista, parece extraño que el tema parezca tan triste y amenazante. Pero aunque el animal con colmillos de la derecha pueda parecer muy malévolo, el cuadro tiene una alegría subyacente y un poder de cohesión que lo convierten en uno de los más admirables del artista a gran escala. Una gota de rocío cayendo del ala de un pájaro despierta a Rosalie, que dormía a la sombra de una tela de araña, 1939. Este cuadro, como la escalera de escape, pertenece a la llamada serie de Arpillera. Miró desarrolló su típico mundo de figuras con ese vasto material y les dio nombres poéticos. En este período, Miró llevaba una vida apartada, dedicada a su arte. La escalera de escape, de 1939, es un tema que se encuentra repetido en la obra de Miró. Durante los primeros días de la Segunda Guerra Mundial, podría considerarse como una metáfora de la búsqueda de una vía de escape a las amenazas de los acontecimientos del mundo. El canto del ruiseñor a medianoche y la lluvia matinal, 1940. André Breton dijo de las constelaciones de Miró: son un conjunto, pero son diferentes unas de otras, como series aromáticas o cíclicas de elementos en química. Si se consideran por su desarrollo conjunto, cada uno adquiere necesidad y valor, como constituyentes de una serie matemática. Y finalmente le dan a la palabra serie ese significado especial debido a su secuencia ininterrumpida y ejemplar. La estrella matinal, 1940. Justo antes de que los alemanes ocupasen Francia, Miró pudo marcharse y volver a la seguridad relativa de su país natal. Continuó trabajando con gouaches en Palma y Montrouge. Se llamaron genéricamente constelaciones, después de que terminara la 10ª imagen en 1940. Despertar al alba, 1941. Usó trazos lineales para unir los puntos que definían las extrañas y divertidas criaturas que miraban desde el dibujo.
Las áreas limitadas se pintan lisas en verde, amarillo, rojo y azul, pero el negro de los puntos, algunas formas de relojes de arena o arcos y las líneas dominan, flotando claramente sobre una superficie clara que se ha trabajado con tintes para darle textura. La poetisa, 1940. Mujer y pájaro a la luz del sol, 1942. Cuadro, 1943. Estrellas, lunas, soles y figuras se combinan para formar una delicada y unida red cósmica de signos en la serie Constelaciones. Sistemáticamente altera los colores al cruzar las líneas. El rojo se convierte en negro, el negro en rojo. El resultado es una pulsación de las formas sobre el fondo. Miró enfatizaba continuamente su difícil búsqueda del equilibrio de composición mientras trabajaba en esta serie. La corrida de toros, 1945. Cuando se exhibieron las constelaciones en enero de 1945, esta serie de 23 gouaches fueron los primeros cuadros europeos expuestos en Nueva York durante un buen tiempo. A pesar de su pequeño formato y de estar realizados sobre papel, los habían pasado de contrabando con una cartera diplomática y causaron una tremenda impresión sobre el público. Mujeres y pájaros al amanecer, 1946. Las constelaciones tendrían un profundo efecto sobre la Escuela de Pintura de Nueva York y cambiarían el trabajo de artistas como Arshile Gorky y Jackson Pollock. La distribución general de las formas de Miró, la variedad de sus elementos recurrentes, la aplicación de los principios del dibujo automático y la idea de trabajar en series empezaron a florecer en los cuadros estadounidenses. Durante los años de guerra, Miró había trabajado mucho en papel, porque los materiales eran escasos y porque el papel se podía mover más rápida y fácilmente que los lienzos. Miró trabajó con cerámica, hierros de marcar y construcciones con elementos de la naturaleza, como árboles, rocas, raíces, plantas y flores. A finales de la Segunda Guerra Mundial, Miró no era un superviviente de edad avanzada, desilusionado por la tragedia, sino un hombre impaciente por experimentar y expandirse. No es de extrañar que Miró escogiera el final de la guerra para darle un giro a su carrera. A los 52 años decidió que tenía que sacarle partido a su arte. Durante la mayor parte de 1945, Miró vivió en la casa de Artigas y dedicó gran parte de su tiempo, naturalmente, a la cerámica más que a la pintura. Sin embargo, varios cuadros famosos datan de ese año, como El Puerto. En 1946 terminó el pequeño y seductor Mujer en la noche, que sugiere un plan preparatorio para un mural como el que Miró crearía para el Hotel de Cincinnati al año siguiente. A finales de 1946, Miró terminó Mujer y niña frente al sol, un cuadro en el que vemos claramente la extraña interacción entre la definición cuidadosa y los efectos casuales que confluyen en muchas de las obras del pintor de años recientes. Las dos figuras centrales están trazadas concisamente contra un fondo color perla. A la derecha hay una forma oscura que sugiere un hombre con un sombrero, que en su espontaneidad no calculada hace pensar en la pintura de dedos. Abajo a la izquierda, una mancha blanca de fuertes pigmentos añade una alegría impulsiva a la imagen en su conjunto. El funcionamiento del proceso imaginativo de Miró es misterioso e imprevisible. En 1947 Miró viajó a los Estados Unidos por primera vez, porque su galerista, Pierre Matisse, le había conseguido el encargo de realizar un cuadro en una pared de la terraza del nuevo Hotel Plaza de Cincinnati. Se necesitaba un cuadro grande, de unos 3 metros, y Miró trabajó en ello durante 9 meses en Nueva York, antes de que se expusiera allí y entonces se transportara al hotel para instalarlo. Pintado sobre un fondo azul suave, el mural se convertiría en una antología virtual de las formas, en su mayoría en rojo, amarillo, verde y negro, que había absorbido a Miró durante un tiempo.
A pesar de su dedicación a dos grandes pedidos, Miró también completó varios cuadros de caballete sorprendentes durante este período. Entre ellos está el increíblemente luminoso y poético Sol Rojo, de 1948. Durante 1950, las reflexiones de Miró sobre los intrincados problemas del mural Harvard podrían haber tenido alguna influencia sobre dos cuadros encantadores de tamaño medio. Cuadro y Personaje y Luna. Su interés por el collage se avivó en una obra importantísima con hilo y cuerda, La Composición, de 1950, cuyos fondos vaporosos les dan a las figuras y a las cuerdas pintadas o pegadas sobre la superficie un barniz terriblemente sensible. Mujer frente al sol, 1950. La influencia de las constelaciones no fue inmune al éxito de una gran exposición individual de los cuadros de Miró en el Museo de Arte Moderno en 1941. Las escaleras atraviesan el cielo azul en una rueda de fuego, 1953. A pesar de la guerra, había sido posible montar la exposición usando obras de las colecciones estadounidenses. El catálogo menciona cuadros, dibujos, collage, objetos, alfombras, un tapiz y aguafuertes. Hace una lista de las contribuciones de Miró al diseño de decorados y la ilustración de libros, sus grabados, las exposiciones de sus obras y una bibliografía de artículos sobre él. Aunque Miró no pudiera ir a Nueva York, en 1941 había llegado allí. En los años 50, Miró compró una casa y un terreno en Mallorca, donde había pasado parte de los años de guerra con la familia de su mujer. Le encargó a su amigo el arquitecto Josep Lluís Sert la construcción del gran estudio que quería. La mudanza al nuevo estudio en 1956 significó consolidar sus pertenencias, revisar sus ideas y destruir o repintar cosas que creía que no valía la pena conservar. Este hermoso nuevo espacio abrió muchas posibilidades para Miró, que continuó trabajando casi incesantemente de manera disciplinada. Viajó a París, trabajó con Artigas en proyectos de cerámica y fue a la Fundación MEC en Saint-Paul-de-Vence y a Barcelona a realizar series de grabados. También empezó a hacer esculturas a mayor escala, que a veces moldeaba en bronce en fundiciones de Barcelona y París. Desde 1953 a 1956, Miró produjo alrededor de 200 piezas de cerámica con Artigas. Fue un esfuerzo prodigioso que podría haber alcanzado su punto máximo de elocuencia y fuerza en El Pórtico, de 1956. En 1957, Louis Broder le publicó al artista un conjunto de 22 aguafuertes, puntas secas y aguatintas llamado La Bague d'Aurore, muchos de ellos exquisitos. Después, durante un largo período de tiempo, hizo grabados en madera para el libro de poemas de Paul Éluard, A toute épreuve, publicado originalmente sin ilustraciones. El libro de Miró se había publicado y constituía una de las hazañas más triunfales de la ilustración de libros en nuestro siglo. Por la calidad de A toute épreuve, nadie criticó el tiempo que le dedicó Miró en lugar de pintar. Y después el artista produciría algunos cuadros excepcionales como Peluquero desgreñado por el vuelo de las constelaciones, de 1954. Un poco después, el excelente cuadro, en el que aparece parte del payaso de la caja con el que Miró juega encantado en una secuencia de la película de Thomas Bouchard sobre el maestro. La pared del sol, 1955-1958. A principios de los 50, Miró y su amigo Artigas probaron la posibilidad de usar cerámica en su trabajo artístico. En 1955 le encargaron a Miró el dibujo de dos grandes paredes exteriores de la nueva sede de la UNESCO en París. En contraste con la arquitectura concreta que lo rodeaba, diseñó dos paredes de cerámica de colores intensos. Una de ellas estaba dedicada al sol, la otra a la luna o la noche. Ese año Miró ganó el Premio Internacional Guggenheim que le entregó el presidente Eisenhower en mayo de 1959.
A principios de los años 60 los cuadros de Miró se volvieron a vaciar, hasta el punto de parecerse a algunas de sus obras de 1925, cuando hacía lienzos prácticamente monocromáticos con unos pocos acentos enfáticos. Algunos de sus muchos grandes cuadros, Azul II de 1961 y Azul III, muestran figuras tanto claramente delineadas como borrosas en negro y rojo sobre un campo azul brillante. El espectador se siente tentado a leer los tres lienzos como una nave espacial que aparece y desaparece en la barra roja. Se sugiere tiempo, espacio, órbitas, pero también microcosmos invisibles a los ojos. Joven que huye, 1968. La escultura de Miró tiene muchas caras. A finales de los 60 realizó una gran cantidad de esculturas sorprendentemente frescas, cuya mezcla humorística de objetos y colores brillantes las convirtió en atractivas personalidades pop. Mujer y pájaro, 1967. Miró solía realizar sus esculturas a partir de objetos y materiales que encontraba. A menudo unía las piezas como modelos que después realizaba en bronce. Finalmente Miró los pintaba de colores brillantes. Su Majestad, de 1967-1968, no parece que fuera el trabajo de un hombre de 75 años. El Parque Escultórico con Laberinto de Saint-Paul-de-Vence es el mejor sitio para ver toda clase de esculturas de Miró en el sitio donde le gustaba más exhibirlas, al aire libre. En 1968, Miró diseñó un gran mural de cerámica y un laberinto de esculturas para la Fundación Meg en Saint-Paul-de-Vence. El esplendor de la cerámica me ha guiado, es como una chispa. Y la lucha contra los elementos, la tierra, el fuego. Soy un claro luchador por naturaleza. Cuando haces cerámica tienes que ser capaz de domar al fuego. Joan Miró. Más de 10 años después, en 1973, pintó Mayo 1968, una referencia con retraso a la Revolución Estudiantil de París. También recombinaba y recargaba los gestos espontáneos y los signos deliberados, y el resultado fue un cuadro que parece haber sido pintado durante los años 80. Personajes, pájaros, estrella, 1978. Una vez más Miró intima con los elementos que caracterizaron muchas de sus obras. Su trabajo más tardío añade una nueva cualidad a su mundo de signos, que tiene poco que ver con las alegres figuras de años anteriores. Miró tuvo una producción colosal. Durante sus 90 años de vida realizó como mínimo 2.000 óleos, 500 esculturas, 400 objetos de cerámica y 5.000 dibujos y collage. Con la litografía, el aguafuerte y otras técnicas gráficas creó cerca de 3.500 imágenes, la mayoría publicadas en ediciones de 50 a 75. Y todas ellas contienen algo de la patria catalana de Miró, expresado con el lenguaje que desarrolló, siempre creciendo desde sus raíces. Joan Miró murió el 25 de diciembre de 1983, a los 90 años.